están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360, que busca hacer una revisión general que los deje así en un capítulo, informados sobre lo más importante para la ciencia y el medio ambiente que ocurrió durante 2022 y que necesitamos saber para ser unos ciudadanos activos y proactivos respecto de nuestro futuro. Hoy vamos a comenzar con las temperaturas que son tan importantes en esta época. Desde los sobre 40 grados en el verano hasta los menos 40 grados en invierno, sequías, nevazones, lluvias históricas, huracanes. Así ha sido el clima durante este año, gracias o a causa, no sé si le vamos a dar las gracias, de la crisis climática que nosotros, y ahí sí nos podemos agradecer, hemos provocado la crisis de cambio climático. Vamos a revisar ahora los principales hitos medioambientales de 2022 en el excelente informe de Cristian Soto. 2022 será recordado como un año que continuó con una tónica ya vista en gran parte del siglo XXI. Los eventos climáticos extremos siguen en aumento y sus consecuencias se vuelven cada vez más evidentes. Desde comienzos de año se registraron inundaciones en Brasil, olas de calor históricas en Argentina e incluso inusuales imágenes del Partenón de Atenas bajo la nieve. La llegada del verano al hemisferio norte trasladó las olas de calor directo hacia Europa, donde según la OMS fallecieron aproximadamente 15.000 personas a causa de estas. No es normal, el calor viene pues para julio, agosto. Ahora hay una temperatura, solía haber una temperatura agradable, pero no este calor es de pleno verano. Somos muy conscientes del hecho de que este tipo de condiciones se convertirán cada vez más en un evento común. Al mismo tiempo, Pakistán sufría la peor inundación en su historia, causada por una fuerte ola de calor acompañada por lluvias monzónicas más intensas de lo habitual y el derretimiento de glaciares. Pakistán está inundado de sufrimiento. El pueblo pakistaní se enfrenta a un monzón con esteroides, al impacto despiadado de niveles de lluvia e inundaciones que han marcado una época. Semanas después, al otro lado del mundo, comenzaba la temporada de huracanes. Ian y Fiona fueron los protagonistas en el Caribe, la costa este de Estados Unidos e incluso Canadá. En conjunto causaron la muerte de 189 personas y daños por $56.000 millones. Es una gran tormenta. Va a levantar mucha agua a medida que entre. Vamos a terminar con una marejada ciclónica realmente significativa. Terminar con inundaciones. Y este es el tipo de marejadas ciclónicas que amenaza la vida. Esta cosa es real. Es una gran tormenta. Casi cerrando el año, una severa tormenta de nieve volvió a romper todos los récords en Estados Unidos, dejando temperaturas por debajo de los menos 40 grados. Uno de los hitos medioambientales en nuestro país fue el rechazo de los recursos presentados contra el proyecto minero Dominga. Ahora, el destino de la realización de este quedará en manos del Consejo de Ministros. En tanto, la megasequía que afecta a la zona central no dio tregua, llevando incluso a una evaluación frente a un posible racionamiento del recurso. El final de la primavera y el inicio del verano ha marcado temperaturas récord a lo largo de Chile, con noviembre y diciembre siendo de los más calurosos desde que se tiene registro. Una de las consecuencias del calentamiento global es que hace más frecuentes e intensos los eventos extremos. Entre esos eventos extremos destacan las olas de calor. La frecuencia e intensidad con la que se registran olas de calor se ha disparado en las últimas décadas en todo el mundo. Dos importantes instancias internacionales le dieron la oportunidad a los gobiernos de poder discutir y ponerse de acuerdo para poder seguir combatiendo la crisis climática. La COP27, llevada a cabo en Egipto, tuvo una lenta discusión que terminó en un importante acuerdo sobre un fondo de pérdidas y daños para países vulnerables. Chile fue protagonista bajo el liderazgo de la ministra de Medio Ambiente, mientras que a la COP15 en Canadá, 196 países se comprometieron a conservar el 30% de la superficie terrestre y acuática del planeta para el año 2030. Desde Chile, sobre todo, es muy importante en nuestros discursos que nosotros vemos que la crisis de cambio climático y la de pérdida de biodiversidad también están íntimamente relacionadas y tenemos que enfrentarlas en conjunto. Hay que entender que existe una relación indisoluble entre los seres humanos y la naturaleza. Tenemos que entender de que somos parte de esa naturaleza y dependemos para todas nuestras actividades de la naturaleza.
reformas al Código de Aguas, el anuncio de mayores áreas protegidas, tanto marinas como terrestres, y la aprobación para la creación del Parque Nacional Desierto Florido fueron otros de los hitos que marcaron la agenda medioambiental de nuestro país. En deuda quedan mejoras en procesos productivos como la actividad pesquera y forestal, el cierre progresivo de ventanas en la región de Valparaíso y el fin de la producción a carbón generada en Chile, con miras a la descarbonización para el año 2050. Inundaciones, olas de calor han sido solo algunos de los eventos meteorológicos que no nos dejan olvidar este cambio climático que hemos provocado nosotros y que cada vez marca más nuestra agenda noticiosa cotidiana. Queremos revisar qué efectos tuvo esta información, qué impactos tienen en las decisiones que estamos tomando como humanidad, cuánto hemos avanzado en esta tarea que parece gigante e inabarcable. Y para hablar de este tema que a veces es triste, pero que no perdemos la esperanza de lograr, es que hoy día estamos con Olga Barbosa, investigadora y académica de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, Olga, por estar otra vez en Futuro 360. Gracias a ti, Paloma, un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Cada vez que tenemos estas entrevistas sobre la revisión del año en materia climática, el ambiente es un poco depresivo, ¿no? Como que sentimos que no avanzamos a la velocidad suficiente. Pero ¿cuáles son para ti los grandes hitos que tenemos que mirar y con qué ojos debiéramos mirarlos? Bueno, yo, obviamente, por lo que yo trabajo también, ¿cierto? Para mí uno de los grandes hitos tiene más que ver con la COP15. Ya que hace mucho tiempo que no sé, la COP15 es la que se refiere al término, o sea, digamos, a los términos que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad. Y creo que es bonito también, no solo porque en esta conferencia se comprometen los países a poder conservar el 30% del planeta, básicamente, sino que también me parece que es súper importante porque hace mucho tiempo que no se realizaba esta COP. Ya, a diferencia de las COP que tienen que ver con el cambio climático que van ocurriendo todos los años. Y menciono el tema de biodiversidad porque usualmente pensamos que son como cosas separadas, ¿cierto? Aquí en el resumen la ministra lo dice muy bien, que son cosas que son indisolubles, la ministra de Medio Ambiente, ¿cierto? Lo comenta. Son cosas indisolubles porque cómo cuidemos la biodiversidad es esencial para ver cómo nos vamos a adaptar al cambio climático y también cómo podemos mitigarlo. Entonces, esta nueva visión en donde ya estamos hablando de las dos cosas al mismo tiempo, yo creo que eso es una esperanza. Ahora, respecto de lo que tú mencionas, de que terminamos los años un poco en tristeza, yo creo que una de las cosas fundamentales es entender que todo esto llegó y cambió todo, que no vamos a retroceder. Ya llegamos un poquitito tarde para retroceder. Pero también porque los procesos tienen unos tiempos que lo que nosotros hacemos ahora no se va a ver en unos años más. Por lo tanto, tenemos que buscar estrategias estrategias que nos ayuden a sobrevivir, ¿cierto? A vivir en este mundo de cambios. No seguir pensando que esto lo podemos, básicamente no lo vamos a retroceder, sino que todas las medidas que tomamos hoy en día son para vivir mejor y quedar menos vulnerables al tema, por ejemplo, del cambio climático. A ver, me encantaría volver sobre esta COP15 de la biodiversidad, que además nosotros en Futuro 360 fuimos el único medio en visitar y en asistir a todas las negociaciones. Todos lo pueden revisar si quieren ver más los detalles en nuestros informes que están disponibles. Pero me encantaría entrar ahí en específico porque cuando uno mira la meta global de proteger el 30% del planeta en el mar y en la tierra, a esta fecha, uno ve que Chile va bien, porque Chile tiene una buena porción de su área marítima exclusiva y también tiene un 21% más o menos de su área terrestre protegida. Pero las dos sabemos que esa tarea es por ahora más bien una declaración. ¿Cómo ves que aquí en Chile nosotros podemos hacer que ese montón de tierra que ya hemos logrado por ley proteger se convierta en un montón de tierra que protejamos efectivamente y que sea un aporte adaptativo para el cambio climático? Bueno, creo que es una excelente pregunta, porque en realidad, si bien es una declaración, ¿cierto? Primero marca un hito y la presencia de Chile en este tipo de declaraciones que eventualmente van a tener que transformarse en acción. Pero nosotros en Chile tenemos que ver algo antes. Nosotros necesitamos que esas áreas protegidas estén bajo un sistema de gestión eficiente. Y eso tiene que ver con la ley de la creación de servicios de biodiversidad y áreas protegidas,
que en Chile duerme hace 12 años. Bueno, no específicamente que duerme, porque en realidad han habido cambios, pero no ha sido aprobada en 12 años. Y nosotros no nos podemos permitir como país, y bajo la situación en la que vivimos, de que efectivamente estas leyes tengan esta tramitación tan lenta. ¿Ya? Entonces, creo que ya ocurre que es una irresponsabilidad tremenda que esta ley no, digamos, empiece a funcionar, o sea, digamos, que cree este servicio de tal forma de poder mejorar la gestión de esta cantidad fantástica que tenemos de áreas protegidas. También es importante, porque ese modelo de gestión no se ha aprobado aún, también nos permite gestionar la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Y esto es súper importante porque las áreas protegidas en Chile, si bien son una gran cantidad, al igual que en muchas otras partes en el mundo, estas áreas protegidas no necesariamente están en el lugar en donde tenemos mayor diversidad. ¿Ya? Y nosotros en Chile tenemos la mayor diversidad de especies, ¿cierto? La mayor cantidad de número de especies, las especies que son más endémicas, además que están solamente en esos lugares, y en Chile en particular, las tenemos justamente en donde vivimos y donde producimos. ¿Ya? Donde vivimos, me refiero a Chile centro-sur, donde se concentra alrededor del 77% de la población urbana, y además donde producimos la mayor parte de la agricultura. Y por eso es que también es tan importante que esta ley se transforme en un, digamos, servicio, ¿cierto? En una realidad cuanto antes, porque necesitamos urgentemente proteger con una buena gestión las áreas protegidas, ¿cierto? En todas sus clases, y además las áreas fuera de las áreas protegidas, porque necesitamos un sistema de gestión eficiente. Así que aprovecho, si me permite, Paloma, de realmente hacer un llamado a los y las parlamentarias que de verdad este proyecto tiene unos focos, llevamos 12 años, eso significa varios gobiernos, varias administraciones desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, y realmente está claro que es un, digamos, un programa transversal y que es Olga, una responsabilidad echarlo a andar. Me encantaría entrar en particular en esta mención que haces, porque lo que escucha la gente que no necesariamente está familiarizada con tu ámbito de trabajo, cuando tú haces esas declaraciones, vamos a tener que proteger lugares en esas zonas donde producimos. Y eso suena de alguna manera como una amenaza o como una tensión difícil de resolver para los mismos productores, en este caso agrícolas, que además están bajo enormes tensiones a propósito de la crisis medioambiental y la crisis del agua. Entonces, podemos visitar un poco tu experiencia en ese sentido de qué manera se puede entretejer la necesidad humana de producir, alimentarnos y recibir todos los beneficios que la naturaleza nos da, y la necesidad humana también, sobre todo, de proteger la naturaleza para poder sobrevivir. ¿Cómo pueden coexistir mejor estas medidas y de qué manera tal vez este mismo servicio nos puede ayudar a encontrar mejores soluciones? Bueno, primero hay que entender que, por ejemplo, ya que me hablaste de la agricultura depende de la naturaleza. La agricultura finalmente es naturaleza, ¿no es cierto? Pues nosotros podemos gestionar estos sistemas agrícolas, pero, por decirlo de alguna forma clara, una lechuga es naturaleza, ¿ya? Entonces, y necesita un sistema que la contiene. Y ese sistema es imposible que nosotros como seres humanos lo recreemos 100%, ¿ya? Por ejemplo, la polinización, ¿cierto? Necesitamos que los alimentos sean polinizados para poder tener una manzana. Y también cereales. Entonces, tenemos que pensar que nuestra vida está en un contexto, y ese contexto es la naturaleza. Por lo tanto, no es una contraposición. Eso nos lo han enseñado porque muchas veces las disciplinas científicas han ido de manera separada, pero en el fondo hoy en día está muy claro cuáles son los beneficios de poder tener conservación. Específicamente en el caso que tú me estás mencionando, nosotros llevamos ya 14 años trabajando con la industria vitivinícola, que ya conserva alrededor de 34.000 hectáreas de áreas protegidas, o sea, que tienen áreas protegidas en sus predios. Por lo tanto, tener un sistema como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas va a permitir que también se les reconozca, ¿cierto? Digamos, este esfuerzo o esta acción que nos genera bienestar a todos y a todas, y que en el fondo haya un marco institucional que respalde eso. Y no solo la industria vitivinícola, tenemos también la industria forestal, que efectivamente tiene algunas áreas protegidas. También tenemos, estamos trabajando ahora últimamente, hace unos años, con la industria del aceite de oliva, y también estamos empezando a trabajar con la lechería. Es decir,
toda la industria tiene la oportunidad, ¿cierto?, de hacer un cambio en esta gestión, y para eso también necesitamos, ¿cierto?, este apoyo institucional. Ahora, usualmente estamos hablando de sistemas agrícolas, Paloma, pero yo creo que una de las formas, como vimos, ¿cierto?, en el resumen, lo que ocurrió en Pakistán y las olas de calor que tenemos, por ejemplo, en Santiago y otras ciudades, como también acá en Valdivia, yo creo que aquí es importante que empecemos a pensar en este concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Esto significa que, por ejemplo, en una ciudad, cuando nosotros tenemos que buscar una solución para una ola de calor, no solo pensemos en cosas muy tecnológicas y ingenieriles, por decirlo así, ¿cierto?, que tiene que ver, por ejemplo, con aire acondicionado, ¿cierto? Dotar, por ejemplo, de aire acondicionado a los contextos habitacionales y de instituciones. Tenemos que pensar también que una solución basada en la naturaleza, que puede ser bastante efectiva también, tiene que ver con la arborización, de la generación de áreas verdes, y ahí tenemos que es la vegetación la que está generando un cambio en la temperatura, disminuyendo la temperatura ambiental. Lo que vimos en Pakistán, ¿cierto?, estas inundaciones feroces, también nosotros podemos encontrar soluciones basadas en la naturaleza que se han hecho en varios países, y donde en Valdivia, por ejemplo, las tenemos, o Concepción, las tenemos de manera natural. Eso es humedales. ¿Ya? Claro, porque llueve y en el fondo estos lugares van reteniendo esa cantidad de agua, y una vez que deja de llover, en el fondo también tenemos que sale el sol, ¿cierto? Y en el fondo aumenta la evaporación, también la transpiración de las plantas, y podemos tener un mejor control del clima. Y es por eso que es tan importante que relacionemos el tema del cambio climático con la biodiversidad. Olga Barbosa, se nos acabó el tiempo como siempre, pero siempre nos volvemos a ver, así que junto con agradecerte por tu participación en Futuro 360 durante este año, esperamos verte también el próximo. Feliz, bueno, que tengan un feliz año también para Futuro 360. Más naturaleza para todos es probablemente la gran solución a buena parte de nuestros males. Solo de esa manera, en la conservación y en la visión de construir infraestructura verde. ¿Ha oído usted ese término? Que es distinto de hacer un puente, que es una infraestructura gris. Una infraestructura verde, que nosotros nos preocupemos de armar o rearmar un humedal que ya destruimos para evitar que un tsunami, por ejemplo, tenga un impacto muy grande en nuestras costas. Esa es una forma de construir infraestructura verde y de paso reconstruir el desastre que nosotros mismos hemos causado. Es una manera de protegernos frente al cambio climático que es demasiado importante integrar. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con mucho más. Bueno, y revisamos entonces los breves de Futuro 360, donde tratamos de profundizar en algunos asuntos que nos quedan ahí dando bote. Y vamos a partir con la sequía y la explotación de las aguas subterráneas, que estaría produciendo un hundimiento de hasta 25 milímetros por año en el suelo de la región metropolitana. Esa fue la conclusión a la que llegó un nuevo estudio de monitoreo de la deformación de suelo en la capital. Esta investigación, que fue liderada por distintos científicos chilenos, determinó que los sectores con continuas bajadas de nivel de suelo coinciden con áreas de explotación de agua subterránea para la agricultura y el consumo humano. El documento dice que pese a que la cuenca es relativamente estable, hay áreas que tienen más hundimientos anómalos, especialmente al norte y al sur de la ciudad. Son las comunas de Quilicura, Chicureo, Colina, Polpaico y Lampa, donde según el reporte la explotación y la compactación del acuífero es mucho más evidente. Si bien las deformaciones de la superficie son procesos lentos que no implican realmente situaciones de riesgo inmediato, podrían llegar a cambiar la superficie y también la topografía de ciertos sectores de la región, lo que a largo plazo podría causar daños a la población y a la infraestructura civil. Estas son las imágenes que uno no quiere ver. Preocupantes noticias están llegando, esta vez desde Canadá. Según un reporte publicado por el gobierno de ese país, la población de osos polares al oeste del territorio ha caído en un 27% en los últimos 5 años, pasando de 842 animales en 2016 a 618 hoy. En esta estadística, las hembras y los recién nacidos son definitivamente los que son más afectados. Como era de esperar, las razones apuntan directamente a la espantosa crisis climática que hemos provocado y estamos viviendo. Este reporte especifica que la disminución de la población no se debe directamente al derretimiento del hielo, considerando que en 4 de los últimos 5 años los niveles se han considerado como relativamente buenos, sino que más bien
Estos cambios de población tienen más que ver con cómo se ha afectado la población de focas en la región, la que sí está causada por el aumento de las temperaturas en el agua. Las focas, por supuesto, es lo que se comen los osos, lo comprendemos, ¿verdad? Según el reporte para 2050, el efecto del derretimiento del hielo se debería sentir, dejando también a los osos polares virtualmente sin alimento. Bueno, y las Islas Galápagos son conocidas por su biodiversidad, la que también se ha visto afectada por la crisis climática. Una de las especies damnificadas ha sido la iguana rosada, la que se encuentra en peligro de extinción. Pero ahora se ha hecho un descubrimiento que sí podría ayudar a su conservación. Es el encuentro de crías de esta especie por primera vez en la historia. El Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador, en conjunto con la organización Galápagos Conservancy, informaron el descubrimiento que permite conocer todos los aspectos que hacen vulnerable la existencia de la iguana rosada para poder tomar acciones oportunas y de esta manera lograr su preservación. Este hallazgo fue posible gracias a una metodología experimental diseñada en campo por guardaparques, quienes lograron fortalecer sus habilidades de manejo y de investigación para obtener información que fuera crítica y que permitiera localizar, por ejemplo, los nidos y a todas las crías recién nacidas de esta especie y así protegerlas. Y vamos a tomarnos un cohete a otra estación de Futuro 360. Dimos vuelta a la Luna, vimos su cara más lejana de la Tierra, recibimos las imágenes que nunca habíamos visto del espacio. Los avances de la ciencia que ayudaron a volver a encontrarnos a nosotros o a entender lo particulares que somos en el universo, ¿no? Así, estos y muchos otros hitos científicos ocurrieron durante este 2022. Los detalles en este también excelente informe de Natalia Muñoz. Boosters ignition and liftoff of Artemis 1. En estos 22.000 metros cuadrados se construirá la primera planta de vacunas Sinovac en Latinoamérica. Comenzó la campaña de vacunación con la fórmula bivalente en la lucha contra el coronavirus. 2022 es un año donde se completaron algunas grandes ideas, grandes proyectos de la astronomía. Este fue un año que valió la pena. El desarrollo de vacunas sin duda ha sido un gran hito durante el 2022. Vimos el universo como nunca antes. Volvieron nuestras esperanzas de regresar a la Luna. Desviamos un asteroide y en Tierra las vacunas nos dieron una mano para volver a encontrarnos. Respuestas que conocimos este 2022 gracias al desarrollo de la ciencia. Hay varios hitos destacables. Yo diría que el más extraordinario es la puesta en órbita del telescopio James Webb. Está mirando por una ventana donde antes habíamos mirado por un hoyito muy chiquitito y ahora tenemos un telescopio de 6,5 metros. Entonces lo que están entregando los datos del James Webb son extraordinarios. Entender también el sistema solar, nuestro vecindario, con un tipo de luz que no habíamos estudiado y finalmente es entender la evolución de las galaxias. James Webb vino a cambiar el estudio del cosmos. Su objetivo es viajar a los orígenes del universo con una vida útil de 10 años. 3, 2, 1, boosters ignition. Tras 10 semanas de retraso, el cohete más poderoso jamás construido despegó con éxito el pasado 16 de noviembre. Así partía la aventura de la primera misión de Artemis. Va a haber una segunda misión que sí va a llevar tripulación humana a bordo. Si bien esta no va a poder alunizar, va a existir una tercera misión que llevará por primera vez a la superficie de la Luna a la primera mujer y a la primera persona de color. En un primer paso en miras de construir una base lunar y una colonia en Marte en un par de décadas más. Una misión que además nos permitió conocer la cara más lejana de la Luna. Oh, wow. Otro hito fue DART. 26 de septiembre y al más puro estilo de las películas lográbamos impactar con éxito al asteroide Dimorphos, colisión que modificó su órbita original, demostrando que en un hipotético caso de defensa planetaria, esta misión nos puede salvar del impacto de un asteroide. La ciencia ha demostrado que de manera asociativa, colaborativa, podemos lograr mejores resultados en tiempos más cortos. Un ejemplo de eso es cómo se han desarrollado
vacunas seguras y efectivas para enfrentar la pandemia COVID-19. Levantamiento de restricciones, aperturas y un adiós al menos temporal a las mascarillas. El alto número de vacunados en el país fue un gran articulador de este escenario, en el que la vacuna bivalente contra el COVID-19 tuvo un impacto significativo, una herramienta que Chile busca volver a fabricar. No es un hito solo para la ciencia en Chile, este es un hito también para las entidades regulatorias, para la inversión en tecnología sofisticada. Vamos a partir con una vacuna con COVID-19, que es la que estamos más avanzada en el registro, y por mientras estamos registrando también hepatitis A y influenza, que son otras dos vacunas basadas en la misma tecnología que COVID-19. No solo las variantes del COVID generaron preocupación, Mpox o la llamada viruela del mono generó una alta incertidumbre debido a su propagación, enfermedad que al menos en Chile cuenta con una dosis para grupos específicos y que por ahora mantiene un número bajo de contagios. Conocimos de avances para tratamientos para el VIH, virus sincicial e incluso una prometedora inoculación contra el cáncer. Sienta las bases para los desafíos del mañana. Lo que haría la vacuna es que artificialmente genera más cambios genéticos en la célula cancerígena para que el sistema inmune sea más ávido en ir a atacarlas. Entonces, lo que nos sucede es que no todos los pacientes son buenos candidatos a inmunoterapia. Avances que llegan desde los laboratorios alemanes, pero aquí en la Universidad de Chile también se están llevando estudios para poder tener una vacuna contra el cáncer chilena. Diseñamos vacunas contra el cáncer que se basan en la defensa del propio organismo, sacamos sangre a los pacientes, principalmente melanoma, cáncer de próstata, últimamente en cáncer de vesícula biliar, y educamos las células del organismo para que después las reinfundemos, las reinyectemos y generen una respuesta inmune. Con eso hemos realizado estudios clínicos fase 1 y fase 2 en Chile y hemos tenido muy buenos resultados. Conocimiento generado en Chile, el que este 2022 recibió un importante anuncio en materia de presupuesto. Este proyecto presupuestario contempla una inversión extraordinaria en ciencia y tecnología de casi 76.000 millones de pesos. En mejorar el conocimiento, descentralizarlo, llevarlo a todo Chile, mejorar nuestra política de género, a cambiarla en función de lo que está pasando actualmente. Vamos a trabajar fuertemente con el resto de los ministerios en la crisis climática. Una inteligencia artificial logró conocer estructuras genéticas de más de 200 millones de proteínas de aproximadamente 1 millón de especies, hallazgo que abre nuevas vías de investigación para el desarrollo de la ciencia. Robots nos volvieron a asombrar con este tipo de desarrollos e independencia. Tecnología que sumó el anuncio de Neuralink, que pretende para 2023 implantar un chip inteligente en cerebros humanos. Have you ever seen a polar bear playing bass? Or a robot painted like a Picasso? Didn't think so. DALL-E 2 is a new AI system from OpenAI. Mientras estas aplicaciones de retratos generados mediante este tipo de inteligencia pusieron en debate si el arte es exclusivamente humano. Recientemente, Estados Unidos anunció la generación de energía en base a fusión nuclear, lo que podría entregar energía de manera continua y sustentable de cara al futuro. Desarrollos científicos que hasta ahora parecen no tener ningún tipo de límite. Llega probablemente el momento más fantástico de Futuro 360, que es cuando nos lanzamos al metaverso de Futuro 360 y conocemos esas noticias que están picando alto en el rating digital y también aquellas que todavía no sabemos porque no nos hemos informado suficiente. Y para eso hoy día tenemos a Javier Albornoz, que está aquí para cerrar este año junto a nosotros con lo principal de la ciencia. Me gusta la denominación de lo fantástico. Somos fantásticos. Es fantástico el Futuro 360. Siempre ofrece una fantastiquez, por supuesto, para el público. Y los temas siempre ahí en lo fantástico. Bueno, este tema con el que voy a partir no es tan fantástico. Es más bien asombroso. Negativo, el lado preocupante, que tiene que ver con que se confirmó la muerte en Corea del Sur a propósito de un caso conocido popularmente como la ameba, come cerebros, y que es este microbio que ingresa por la nariz a nuestro cerebro y que vive en aguas dulces. Bueno, se confirmó la muerte de un hombre de 50 años en Corea del Sur que viajó a Tailandia, estuvo 4 meses ahí y se contagió con este microbio que
se conoce, o el nombre científico es Naegleria fowleri, un poco complicado y me costó, pero popularmente se conoce como ameba come cerebros, y que tristemente... Te come el cerebro. Te come el cerebro, se ingresa a nuestra nariz cuando uno se sumerge a aguas dulces, ríos, lagos, aguas termales, e ingresa a nuestro cerebro y comienza a dañar el tejido ahí cerebral, y finalmente las personas mueren por la enfermedad de meningoencefalitis. Tristemente, a lo largo de los años se ha corroborado en el fondo que tiene una tasa de mortalidad del 97%. De hecho, espérate, ¿pero es contagiosa? Entre personas, no. Ya, pero muy importante. Sí, este microbio vive en aguas que tienen una temperatura alta. De hecho, deben estar medio estancadas también, ¿no? Sí, de hecho en los sedimentos de las aguas es donde se encuentra mayormente, y es en aguas en donde la temperatura supera los 26-27 grados Celsius más o menos. O sea, como un lago en el fondo. Como un lago, cierto. Y también, ojo, en aguas como en piscinas, que no están bien limpias, o que no se le aplica bien en cloro. De hecho, en Chile se hizo hace unos años atrás un catastro y se descubrió esta... O sea, también existe en Chile. Este microbio, claro, particularmente en piscinas. Así que la recomendación siempre es evitar sumergirse, y más aún escarbar en estos sedimentos de los ríos, sumergirse en estas aguas muy calientes, y también en piscinas públicas evitar un poco ahí el estar ahí si es que no está muy limpia el agua de la piscina. Así que, o al revés, limpiar constantemente. Limpiar las piscinas en esta época de cloro. verano, porque aparte mientras más suben las temperaturas, más probable es que encuentre como el caldo de cultivo perfecto para este tipo de parásitos. Tal cual. Y importante, antes de pasar al otro tema, es que, por ejemplo, si una persona comienza a sentir síntomas como congestión, hemorragia, fiebre, escalofrío, cefalea, náuseas, problemas sensoriales, falta de gusto, y hace poco ha estado en lugares en donde el agua está estancada, caliente, hay que tener ojo ahí, porque no hay tratamiento. Seguro va a morir, o sea, hay que tener ojo, no hay porque hay que empezar a despedirse. Sí, claro. No quería ser tan extrema, pero podríamos ser que sí, ya. Mejor limpiar la piscina. Tal cual. Pasemos al que viene. Siguiente tema, y esto tiene que ver con el espacio. O sea, la NASA reconoció a una joven de 15 años, joven boliviana, que descubrió un asteroide al cual llamó como 2022 GX13. Simpática esta historia porque cuenta en el fondo como el incentivo que entregan ciertos profesores a alumnos para que se dediquen, ¿no? Empiecen a descubrir, a descifrar el universo. Y en este caso ella, que se llama Juliana Terán, junto a otros 4 compañeros, estuvieron trabajando en un proyecto, una campaña que se llama Campaña Búsqueda de Asteroides, y ella descubrió un asteroide luego de estar revisando minuciosamente, metódicamente, algunos archivos que les entregaron desde Miami con diferentes Genial. En todo caso, esto de cuando uno descubre algo en el espacio, encuentro que es el mejor incentivo del mundo, porque le puedes poner tu nombre. Tal cual. De hecho, ella se ganó este derecho a que, si bien se va a seguir estudiando este nuevo asteroide, ella lo va a poder nombrar. Así Yo que lo encuentro va a seguir un regalo navideño perfecto. Tal cual, un regalo. Y de hecho, bueno, ella tiene 15 años y ya dice que esta instancia, esta experiencia ya la motiva para estudiar física y después finalmente dedicarse a la astrofísica. Así que me parece hermoso. perfecto. Todos tenemos la posibilidad de tener algo en el universo con nuestro nombre, porque existen tantas posibilidades de un asteroide, una estrella, etcétera, ¿no? Hay mucho por descubrir. Mucho por descubrir. ¿Qué más, Javi? Y lo último, la tortuguita Heidi, la tortuga más bien Heidi, después de haber pasado una triste experiencia, luego de haberse enredado en redes de pescar y haber sido rescatada, luego le tuvieron que amputar una de sus aletas. O sea, ha tenido terribles 3 años en el último tiempo. Terrible los 4 últimos años. 4 años más bien. Logró un nuevo hogar. Y se va a vivir al Acuario Marino Nacional, que esto es en Inglaterra, y tuvo que pasar, como bien te decía, 4 años de rehabilitación.
y no puede ser liberada al mar porque tiene solo 2 aletas, sus aletas traseras, entonces imposible que ella pueda volver al mar, pero sus cuidadores decían que se ha logrado adaptar muy bien a nadar en estos espacios cerrados, también se ha adaptado a ir conociendo nuevos amigos y se espera que en este acuario se pueda reunir bien con quienes viven acá y también va a ser, y esto es importante, embajadora con respecto a los animales que sufren por la basura que hay en los océanos. Eso te iba a decir, que es tan importante tener este tipo de animales, no solo porque por suerte pudo rescatarse y mantenerse viva la tortuga, sino porque además es un símbolo muy evidente de cuál es nuestro impacto en los océanos, que afecta a muchos animales, no solo a las tortugas marinas, son como el animal símbolo de la basura del mar, pero los pelícanos, las gaviotas, los albatros, hay de verdad mucho material y muchos materiales, focas, están permanentemente expuestos a esta basura y a la muerte por el consumo de esa basura que está flotando en el océano. Sí, de hecho, en datos, por ejemplo, para tener una dimensión de lo que sufren estas ballenas, de acuerdo a cifras de World Animal Protection, cada año son 136.000 entre ballenas, delfines, focas que se enredan en estas particularmente redes de pescar, por ejemplo, que hay en el mar. Claro. Y además, a su vez, son residuos de la industria pesquera que no son administrados correctamente por las mismas empresas y quedan flotando ahí a la deriva, ¿no? Tal cual. Así que aquí va a estar esta tortugo, porque va a estar ahí. Pensé que era Heidi ella. El tortugo. Lo mencionan los cuidadores como tal vez tiene ahí un nombre más open. Universal, claro. Cómo se lleva hoy en día. Se utiliza eso. Javier Albornoz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Nosotros los invitamos a que mientras hacemos esta pausa se meta a Futuro 360 porque hay tantas noticias que generan, como mencionábamos, asombrosidad que tiene que ir y buscarlas para sentirse asombrado. Vamos y volvemos. Luego de mirar el año que hemos tenido a nivel personal y tratar de entender cómo fue el año a nivel nacional, también es importante ver cuáles son los grandes avances o eventualmente retrocesos que tiene la ciencia también en materia de lo que ocurrió durante 2022. Hoy vamos a revisar este ranking que hizo la revista Nature. Ellos decidieron enumerar a 10 científicos relevantes para 2022 y para hablar sobre por qué estos científicos y científicas han sido destacados por Nature es que hoy día estamos con Marcela Gatica, a esta altura una habitué de Futuro 360, bioquímica, doctora en inmunología y coordinadora de comunicación científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcela. Hola Paloma, buenas tardes, encantada y muchas gracias por estar de nuevo en tu programa. Saludos desde La Serena, ya en modo verano aquí. Vamos a partir con este ranking y con Jane Rigby. Ella fue la conocida cazadora de cielo, una persona que fue integrada en un momento crítico, que fue cuando la misión de James Webb empezó a colapsar en materia económica y dijeron como, pero esto está muy caro, esto es muy terrible, no se puede hacer. ¿Y quién entra ahí? Una mujer a administrar la pobreza y a buscar soluciones para los grandes problemas. Cuéntanos un poco sobre ella y por qué tenemos que poner atención en su carrera. Sí, ella fue muy importante porque ella trabaja en la NASA, ella es una astrofísica y como tú decías, ella entró a trabajar en el telescopio espacial cuando empezaron a darse cuenta de que los costos empezaron a subir mucho, entonces empezó a ir como a pique un poco y ella entró a mejorar las capacidades, ¿cierto? Las capacidades técnicas de telescopio, que recordemos a la audiencia que este es un telescopio que se lanzó al espacio, ¿cierto? No el primero de la humanidad, pero la segunda vez que pasa, y nos ha permitido tener fotos increíbles, imágenes increíbles de galaxias, ¿cierto? Y planetas, y entonces entró a mejorar un poco el balance ahí, capacidades versus costos. Entonces, dicen que sin ella, el proyecto probablemente se hubiese ido a pique, y probablemente, bueno, ahí va a tener una placa especial en el proyecto, que es la heroína probablemente cazadora ahí de estrellas, de galaxias, porque sin ella probablemente, como mucho ha pasado en la historia de la NASA, sin una mujer científica detrás, esto se hubiese ido a pique o se hubiese demorado mucho más. Podríamos extender esa declaración a la historia de la humanidad, ¿verdad? Sin una mujer probablemente todo se habría ido a pique,
pero no tengo certeza científica por ahora para lo que estoy declarando. Lo que sí es interesante de lo que planteas es que sin este proyecto, este proyecto podría no haber como florecido, no podría haber llegado a donde tenía que llegar, que es literalmente al espacio exterior. Y este ha sido un proyecto bien polémico porque el nombre del telescopio, James Webb, es un nombre que ha sido muy objetado, dado que James parece que tenía malas prácticas en relación a las mujeres, una persona bastante misógina. Entonces muchos han levantado esta necesidad de cambiarle el nombre. Le pueden poner telescopio Jane Rigby. Listo. Como que podemos mandarle la solución a la NASA desde aquí. Ahí le mandamos la señal y sí. Así, de hecho, la NASA tiene historia. Recordemos algunas matemáticas en el pasado, por ejemplo, que fueron fundamentales en la llegada a la Luna y todo. Entonces, sí, lamentablemente sigue siendo un problema la subrepresentación de las mujeres que tenemos en ciencia y sobre todo en estas áreas que se ven más dominadas por hombres, pero aquí estamos rodeadas de astrónomas, por ejemplo, en la Facultad de Ciencia. Entonces, ahí creo que hay harto camino que hacer. Hay harto paño que cortar. Más. Totalmente. Pasemos al siguiente, que es Yun-Long Kao. Este ha sido, como su gran titular, es el predictor del COVID. Este hombre, ¿qué mérito tiene? Cuéntanos más. Mira, él hace un trabajo enorme, él trabaja en la Universidad de Pekín en China, y él lo que ha ayudado a hacer es identificar las famosas variantes. Ahí puede que la audiencia ya a esta altura ya sepa, ¿cierto?, que son las variantes del SARS-CoV-2, este virus que produce el COVID, que recordemos que va mutando, como le pasa a todos los virus, ¿cierto? Va mutando cada vez que va infectando, ¿cierto? Y ya no me he acostumbrado a escuchar de altas variantes, yo estoy perdida ya a esta altura de cuáles son las últimas variantes que tenemos, que podrían a lo mejor ser peligrosas algunas, otras no. Y él lo que ha hecho, ha estudiado los anticuerpos, ¿cierto? Parte de las defensas que produce nuestro cuerpo al infectarnos, y haciendo un estudio de los anticuerpos que vamos produciendo, él ha podido predecir cuáles son las posibles variantes que se han ido produciendo y se podrían predecir. Así que ese trabajo es tremendamente importante y tremendamente actual, porque la pandemia sabemos que no nos ha dejado. Aquí yo tengo todos estos conocidos enfermos con COVID, ¿cierto?, que probablemente nos va a acompañar un rato más. Entonces es súper importante que podamos adelantarnos a lo que viene. Esto también es importante también para saber qué vacunas estamos ocupando, cuáles son más eficientes y cuándo. Así que ese trabajo para lo que ha sido el COVID, la pandemia, ha sido tremendamente relevante. Sí, lograr anticiparse un poco. La gran sorpresa del COVID-19 es que, en definitivo, como ya es una costumbre en la humanidad, no lo veíamos venir, no vimos venir el cambio climático, no vimos venir aquí en Chile el estallido social, tampoco veníamos venir el COVID, a pesar de que estaba muy anunciado por la ciencia, pero en este caso es una técnica muy específica que permite anticiparnos y de esa manera que nos encuentre mejor parados cada uno de estos virus, que es algo de lo que no nos vamos a poder deshacer en el resto de la historia de la humanidad, ¿verdad? Ahora avancemos a este Salemul Huq. No sé, probablemente lo dije horrible, pero es una persona que cumplió un rol crítico en esta muy polémica COP27 que necesitaba acuerdos importantes, y él parece que colaboró en una línea. Cuéntanos más sobre él. Sí, mira, él de hecho trabaja en el Centro Internacional para el Cambio Climático y Desarrollo. Él es de Bangladesh, trabaja ahí, y él es un experto en cambio climático. Él no es una persona como ajena a estos temas, y justamente como tú decías, estuvo en la COP27 y fue muy importante en ayudar a un tema que es trascendental, porque muchas veces nos quedamos, ¿cierto?, en el diagnóstico. Sabemos que la situación está mal, cada vez peor, ¿cierto? Pero ahí él le ayudó a tomar medidas que puedan ser eficientes, ¿cierto?, a combatir esto, y él ayudó a que los gobiernos más ricos del mundo pudieran ponerse en el fondo con un fondo económico que puede ayudar a los países más pobres o de bajos ingresos con el impacto que tiene el cambio climático. Recordemos el cambio climático, aquí lo hemos vivido en la región de Coquimbo, ¿cierto?, y en todo el país. La sequía, ¿cierto?, es uno de los efectos que tiene, y sabemos los estragos que produce en la economía, o sea, a todo nivel. Entonces, él ayudó un poquito en eso, a decir a los países, bueno, ya, pero pongámonos con algo y hagamos este fondo para ir en ayuda a los países que están siendo más afectados. A Salemul le tenemos que poner ahí mención honrosa a Maisa Rojas, además, que estuvo presidiendo justamente la mesa de pérdidas y daños, de que fue donde se tomaron los acuerdos que después se aprueban, ¿verdad? Así que nuestro país, y en particular nuestra ministra, ha tenido una función muy importante en este logro por el que es destacado este científico por parte de la revista Nature. Avancemos un poco a Dimi Ogoina, el vigilante de la viruela del mono, otro de los virus que se tomó las noticias durante este año. Sí, él hizo un trabajo como que probablemente va a salir en las películas en el futuro. Es de película lo que él hizo, porque él fue el primer médico en diagnosticar la enfermedad y en describirla. Él es de Nigeria y fue el primer brote, de hecho, recordemos a la audiencia que fue ahí. Entonces, esta enfermedad, la viruela del mono, y la viruela, ¿cierto?, se radicó hace rato, hace décadas, ¿cierto?, en la humanidad. Y él fue el primero que dijo, a ver, ojo, parece que esto podría ser, ¿cierto?, que de primera todo el mundo decía, bueno, es como, ¿cierto?, es como raro, viruela, hoy, para nosotros es como una enfermedad de las películas de hace 50 años, ¿cierto? Entonces fue el primero que la diagnosticó,
y el primero en describir los efectos. Entonces, sin su trabajo, a lo mejor estaríamos mucho más atrasados, nuestra reacción hubiese sido mucho más tardía, así como pasó por el COVID, por ejemplo. Entonces, él fue esa persona que tuvo la eureka, ¿cierto?, en la ciencia de decir, oye, parece que esto es un caso, atención, y menos mal que le pusimos atención, si no hubiésemos llegado mucho más tarde con esto. Otra de las científicas destacadas es Diana Green Foster. Ella fue investigadora sobre hechos asociados al aborto y su nombre apareció con fuerza en el marco de esta polémica que vimos a través de las noticias en este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que permite a ciertos estados prohibir el aborto, revocando el acuerdo histórico de Roe versus Wade. Esta investigadora desarrolló distintos estudios que permiten ver si realmente el aborto causa daños en las personas. Cuéntanos más sobre ella y por qué es relevante. Es un caso tan concreto que además afecta la agenda valórica de un país y que en este caso tuvo como una de las visitantes a una científica. No, es tremendo lo que hizo ella y también importante para poner atención también en países como el nuestro y otros países que estos temas están en discusión, porque ella de hecho trabaja en esos temas, ella es demógrafa, ¿ya? Y justamente trabaja en Estados Unidos en temas que tienen que ver en cómo las políticas públicas de planificación familiar, por ejemplo, afectan a las personas. Entonces, una vez que fue esta resolución de la Corte Suprema en que dijo que los estados, ¿cierto?, podían prohibir el aborto, ella comparó estudios, como 50 estudios, para ver si efectivamente el aborto versus la prohibición del aborto en una persona, qué efectos producía en las mujeres, ¿ya? Y lo que vio es que efectivamente el aborto a largo plazo, ¿cierto?, en tanto en salud física, salud mental o económicamente, no produce grandes problemas en las mujeres versus prohibírselos a ella y a su familia. Vio que efectivamente el prohibir el aborto a alguien, el prohibir la posibilidad de hacerlo por las razones que quiera, sí tiene un detrimento importante en lo económico y ni hablar en la salud mental. Entonces, ella generó esto como insumo, muy especialmente ahora que en Estados Unidos esto se está discutiendo, para que tengan evidencia científica, ¿cierto?, a la hora de tomar decisiones, porque esto, como tú dices, es la agenda valórica de un país. Entonces son temas que muy delicados y creo que puede servir de insumo también, inspiración para que también repitamos estos estudios en nuestros países como en Chile, por ejemplo, y también a la hora de tomar decisiones, porque son temas que todavía estamos, ¿cierto?, en discusión, acá por lo menos. Marcela, hicimos una pasada rápida sobre algunos de los destacados. El resto de los destacados de la revista Nature los van a poder conocer en la nota especial que está en futuro360.com, donde pueden ver el detalle y por qué fueron levantados a través de este medio tan importante para la ciencia global. Quiero agradecer tu participación en Futuro 360 y también, para cerrar, que nos des 1 o 2 nombres de científicos nacionales que se deberían llevar este reconocimiento en Nature Chile, por decir así. Sí. Mira, rápidamente quiero mencionar a 2, bueno, hay varios, así que disculpa si me queda aquí en el tintero, pero quiero mencionar, por ejemplo, a Ricardo Araya, que este año recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. ¿Por qué lo menciono? Porque primera vez que se da el premio a alguien que trabaja en salud mental. De hecho, él es psiquiatra y es propulsor, ¿cierto?, en estudios de salud mental en adolescentes y niños y niñas, y también propulsor de que estos estudios influyen en políticas públicas. Y quiero hacer una mención honrosa, que no se ganó premio nacional, pero una mención honrosa a alguien que ha ayudado a llevar a la ciencia más allá, ¿cierto? No solamente a que las políticas públicas puedan tener impacto también en la ciencia, más allá del laboratorio. Me refiero a Cristina Dorador, que es una académica de la Universidad de Antofagasta. Ella hace un trabajo enorme en ecosistemas, en salares, que ahora está muy en el ojo del huracán, ¿cierto? Porque salares, litio, ¿cierto?, minería, ella trabaja en eso hace mucho tiempo y es una tremenda divulgadora científica, y este año también fue convencional constituyente. Entonces ha ayudado a llevar la ciencia un poquito más allá de las paredes que a veces creemos que tiene la ciencia en el laboratorio. Así que creo que cuesta mucho cruzar esas barreras, así que también reconocimiento a Cristina Dorador, que también ha sido entrevistada de Futuro 360. Marcela, muchas gracias por estar aquí y nos veremos el próximo año con seguridad. Muchas gracias, encantada. Chao, chao. Con estos distintos recuentos que hemos podido hacer en materia medioambiental y también científica, es que queremos darle una pincelada muy general y muy rápida respecto de lo que ha sido este año 2022, un año lleno de noticias que son centrales para el desarrollo de la ciencia global. Este mismo avance del telescopio y el lanzamiento del telescopio James Webb, cómo nos ha cambiado la visión que teníamos del universo. Hoy día no podríamos hacer Star Wars como lo hicimos en la época de los 70, ¿verdad? Con la misma lógica o el mismo imaginario, porque ya sabemos que esos puntitos que veíamos eran en realidad galaxias
cómo nos cambia el conocimiento, la visión que tenemos del mundo y la perspectiva de nosotros mismos. Esa es la aventura fascinante que estamos llevando a cabo adelante todo el tiempo en Futuro 360, llevándoles a ustedes todos los detalles de lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia, el medio ambiente, la tecnología y el futuro en general. Esas reflexiones de las que los ciudadanos y las ciudadanas no nos podemos restar. Por eso los invitamos a seguir de nuestra mano el próximo año y ojalá que hayan disfrutado de esta compañía durante el año que ya termina. Que tengan un tranquilo fin de año. Mucho amor para todos ustedes y nos vemos pronto.